Bien, hablábamos el otro día de un tema que parece que os gustó bastante, donde comentábamos que China se estaba preparando para el futuro de cara a tener unas cuantas ventajas económicas comprando petróleo y a su vez no refinándolo en su país, digamos no utilizando el suyo propio para intentar acumular no solo petróleo sino también otro tipo de materias que en el futuro serán necesarias al resto de países del mundo para sobre todo intentar tener ese control sobre los precios y empezar a dominar un poquito el mundo en ese aspecto. Esto claro son las cosas buenas, pero también estamos viendo que su motor económico, su población, está comenzando a contraerse, así que vamos a ver qué podría pasar en el futuro, porque mucha gente habla de que ya se está dando esa caída de Estados Unidos, de que China está en esa curva hacia arriba de colocarse como la primera economía a nivel mundial, pero nos estamos olvidando del país que en mi parecer va a marcar la diferencia y nos va a ofrecer más recursos en el futuro. Estoy hablando de África. Como sabéis, en todos los vídeos sorteamos $100 en USDT para ayudaros un poquito a llevar mejor ese bear market. Lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y cuando acabéis de verlo ponernos vuestra opinión en comentarios. Además, no os olvidéis de seguirnos en nuestro Telegram completamente gratuito, donde siempre estamos comentando todos los días análisis, noticias del mundo cripto para quien le interese, y repito, de forma gratuita. La economía de China lleva varias décadas aproximándose a la de Estados Unidos. En función de cómo se mida, su PIB, su PIB, ya está por encima al de su principal adversario mundial o se está acercando cada vez más. Es decir, pronto China será la primera potencia económica mundial pasando a Estados Unidos. Sus ingresos medios están muy por debajo, pero la esperanza de vida, otra medida clave, se igualó a la de Estados Unidos en 2020. No obstante, a medida que transcurre el presente siglo, todo parece indicar que China sufrirá una aproximación a la economía de Estados Unidos de otra índole no tan positiva. Es algo de que muy poca gente está hablando. El crecimiento de la población en edad de trabajar, un gran problema en muchos países modernos actualmente, de China es de casi 1.000 millones de personas, entre 15 y 64 años. Ha sido esencial para su ascenso económico, permitiéndole transformarse en un taller global y mercado amplio de consumidores. Ya sabemos, todo el mundo, que hay muchas empresas europeas, de estadounidenses, de todo el mundo, que se van directamente a China a contratar allí pues a mano de obra más barata, más eficiente, etcétera, etcétera, ¿no? No obstante, según las estimaciones de población divulgadas, este grupo empezará a reducirse a gran velocidad en la década de 2030 y se contraerá casi 2/3 partes a finales de este mismo siglo. Es decir, a lo mejor en unos cuantos años ya empiezan a tener problemas por lo que vamos a ver a continuación. Se prevé que la población estadounidense en edad de trabajar tenga aproximadamente el mismo tamaño en 2100 que en la actualidad, pero la de China pasará de ser más de 4 veces más grande a menos del doble. Atención a esta barbaridad. Sumando Canadá y México, que no son exactamente parte del mismo mercado laboral de Estados Unidos, pero que sí comparten una zona de mercado libre, se prevé que la población en edad de trabajar de China solo sea 1,2 veces mayor. Y aquí vamos viendo un poquito los gráficos decadentes de que al China haber avanzado tanto económicamente, al haber mejorado esa esperanza de vida, al final habrá un gran porcentaje de personas que irán envejeciendo y esas personas también hay que mantenerlas, que es uno de los problemas que ya tienen actualmente países como por ejemplo España con el tema de las pensiones y todo esto, pero que al final son personas que no están en edad de trabajar, que digamos que no aportan, entre comillas, nada al mercado laboral. Y claro, imaginaros un país de China teniendo ese problema, con toda la población que tiene. ¿Qué va a hacer con esas personas? ¿Cómo las va a mantener, no? Y ese es el problema que vemos que podría haber en los próximos años. Además se refleja muy bien en el gráfico, veis aquí como, por ejemplo, en Estados Unidos la línea blanca se mantiene más o menos estable, sin embargo ya veis la línea azul de China como va bajando, bajando, bajando hasta ponerse en una situación similar a Estados Unidos. Otro gran problema es que en este caso Estados Unidos es un país que puede contar al menos con otra fuerza de crecimiento de población como es la inmigración a gran escala. Aceptan bastante gente en el país, al menos mucha más gente que China, que como veis no ha aceptado y probablemente no aceptará en el futuro esa inmigración. Es
otro problema extra. Luego también se prevé un descenso de la tasa de fertilidad, natalidad, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante y el punto de vista que quería comentaros en este vídeo es este gráfico, donde vemos que la población trabajadora del mundo en Asia, bueno, acaba de llegar casi a su punto máximo, pero después va a ir descendiendo poco a poco, por lo que acabamos de comentar. Pero ¿qué continente empieza a aumentar toda esa capacidad de mano de obra? Efectivamente, África. Y como veis, por mucho, llegando a superar incluso en el año 2100 a toda Asia. Sí, lo que estáis viendo, el futuro de la humanidad podría depender completamente de África. Una locura. Nuestra especie, el Homo sapiens, se originó hace cientos de miles de años en África, y ahora este continente también podría ser la clave para la continuidad de la humanidad. Esto es lo que sugieren los estudios de población que anticipan cómo será el mundo a finales de este siglo. Para estimar cómo será la población en 2100, los expertos realizan proyecciones basadas en una serie de factores, principalmente la tasa global de fecundidad, que es un promedio de la cantidad de niños vivos que nacen por cada mujer. Para que una población pueda crecer o al menos mantenerse estable, es necesario como mínimo que ese dato sea de 2,1, es decir, que el promedio de nacimiento sea de 2,1 hijos por mujer. Esa cifra se conoce como la fecundidad de reemplazo, y la idea detrás es sencilla. Como las mujeres son casi la mitad de población, si cada una tiene al menos 2 bebés, la población no disminuirá, obviamente, porque los hombres no podemos tener hijos por nosotros mismos. Esta tasa de reemplazo es de 2,1 niños y no solamente 2, porque toma en cuenta también que no todos los bebés que nacen llegan a la adultez y que además hay una leve tendencia de que nazcan más varones que mujeres. Según muestran las estadísticas de la División de Población de la Organización de Naciones Unidas, en 1950 las mujeres a nivel mundial tenían en promedio 5 hijos. Esto ya se ve muy poco actualmente. Eso llevó a que la población del planeta se triplicara en menos de un siglo y que próximamente seamos 8.000 millones. Sin embargo, factores como la creación de mejores métodos anticonceptivos, el desarrollo profesional de las mujeres en muchos países, llevaron a que esta cifra pasara de 5 a 2,4 hijos. En muchos lugares, obviamente, la cifra es más baja. Hoy, más de la mitad de la población mundial vive en países donde la fecundidad está por debajo de ese nivel de reemplazo, y una gran proporción de esta población vive en países con niveles de fecundidad muy bajos y en descenso. Esto ha llevado a los efectos a proyectar que la población mundial llegará a su punto máximo en unas décadas y luego empezará a caer progresivamente. Y esto, claro, se une con que en muchos países tenemos ya ese gran porcentaje de población que no es trabajadora, que ya está jubilada o lo que sea, es población muy mayor y que también supone un gran gasto. Y por eso se está diciendo que África podría ser la salvación para la humanidad en los próximos años. Aquí también hay que dejar una cosa bastante clara: África va a ser la salvadora de la humanidad porque han sido pues un continente que es un poco, digamos, más virgen, no está tan explotado, hay, digamos, una forma de vida que podríamos ver en Europa hace 100 años más o menos y que no se ha desarrollado aún por completo, pero en el momento de que lo haga, puede que en 2 o 3 siglos veamos que pasa exactamente lo mismo en África que ha pasado pues en Europa, en Japón, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Así que también esperemos que durante esos años intentemos cambiar un poquito esas políticas, tanto económicas, ecológicas e industriales. Yo la verdad es que no confío en que nada cambie, pero bueno. La ONU estima que el mundo llegará al borde de los 11.000 millones para 2100 antes de que empiece a reducirse, e indica que para finales de este siglo 183 de los 195 países del mundo tendrán una tasa de fertilidad por debajo de los niveles requeridos para reemplazar a su población. Si pensáis esto, es una locura. A primera vista, este descenso poblacional puede sonar como una buena noticia. Después de todo, un mundo menos sobrepoblado podría ser uno más sustentable. Pero detrás de las cifras se esconde una realidad muy compleja. Con cada vez menos jóvenes y una población crecientemente avejentada, ¿cómo harán los países para mantener su economía activa? Que es lo que os estaba comentando. Y a la larga, ¿cómo sobrevivirá la raza humana si cada vez hay menos personas jóvenes con capacidad de procrear? Y aquí es donde entra África, porque al contrario de lo que
está pasando en el resto del mundo, su población está creciendo exponencialmente y en 2050 podría duplicarse, alcanzando por ellos mismos los 2.500 millones de habitantes. Esto en la práctica significa que en menos de 30 años un cuarto de la humanidad podría potencialmente ser africana. Además, pues con todos los problemas que surgen allí, la mayoría de los países africanos, al menos el 70% de los ciudadanos, tiene menos de 30 años. Incluso veíamos que tenían una esperanza de vida como de 29 años en unos países, que me parece una barbaridad, y ya en 2100 se espera que una de cada 3 personas del planeta nacerá en África subsahariana. Nigeria superará en población a China, convirtiéndose en el segundo país más grande después de la India, porque recordáis que también habíamos hablado de que India va a ser una de las siguientes grandes potencias a nivel mundial, tanto por su forma de economía como por su aumento de población, y sobre todo porque ya están como en ese punto intermedio, están más desarrollados que África pero aún menos que China. Entonces como que es un país que aún le falta mucha expansión y lo veíamos como un gran país a la hora de invertir de cara a los próximos años y las próximas décadas. Y acabo con este párrafo: si África quiere conservar a su ciudadanía dinámica, audaz y creativa, es decir, aquellos que tienen más probabilidades de aventurarse por el arriesgado camino de la inmigración y cosechar los beneficios de su dividendo demográfico fuera del ámbito del discurso político, entonces el continente debe hacer hincapié en la educación, los programas de capacitación laboral y las políticas de creación de empleo con visión de futuro, así como una mejor planificación familiar. En resumen, el futuro de las siguientes generaciones va a estar 100% en África. También dependen de que ellos y sus gobernantes, las políticas que intenten crear, ayuden un poco a esta expansión, sobre todo ayuden a la educación, al comercio, al empleo y sobre todo hacer que este gran crecimiento demográfico sea sostenible. Me gusta mucho hacer este tipo de vídeos de vez en cuando, donde os intento cambiar un poco la perspectiva de cara a la economía del futuro, al mundo del futuro, ¿no? ¿Qué vamos a ver dentro de 50 años? ¿Cómo van a estar las cosas? Yo a lo mejor ya ni estoy aquí, pero seguramente alguno de los que me estáis viendo sí, y estaría muy chulo que dentro de 50 años veamos a una África progresando, que se haya expandido, que sus habitantes se hayan expandido por todo el mundo y que empiecen a cambiar un poco las cosas de cara a un futuro de la humanidad más prometedor. Si os gusta este tipo de vídeos, por favor, que lo note, reventad el botón de likes, que además, pues para participar en ese sorteo es lo que tenéis que hacer: reventar el like, suscribiros al canal y decirme en comentarios vuestra opinión sobre el tema que hemos hablado en el día de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.